continuación, escucharemos la conferencia del señor secretario de la Administración Municipal de Soacha, doctor Jorge Luis Tique Horta, quien es abogado y cuenta con una especialización en Derecho Administrativo. Además, dentro de su ejercicio laboral, ha desempeñado cargos tales como profesional de la S Departamental Hospital Mario Gaitán de Aguas, jefe de la Oficina Asesora de Contratación de la Corporación Social de Cundinamarca, profesional especializado en la Oficina Asesora Jurídica y Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental de Cundinamarca, director de Impuestos, jefe de la Oficina Asesora Jurídica y secretario general de la Alcaldía Municipal de Soacha. Sin más, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Jorge Luis Tique Horta. Muy buenos días a todos. Un saludo especial a nuestro alcalde Juan Carlos Aldarriaga desde la distancia, por sus labores nos acompaña el día de hoy. Muy agradecido especialmente con ustedes, nuestros funcionarios, especialmente los de la Secretaría Jurídica, que hoy nos estrenamos con este evento tan importante para toda la administración. A todos darles la bienvenida, a nuestros funcionarios, contratistas de la administración municipal de las distintas secretarías. Para mí es un honor iniciar como el primer secretario jurídico de la historia del municipio, ese honor que me dio el señor alcalde ese 12 de noviembre del 2021, y abrir con este aspecto tan importante. Ustedes se acaban de dar cuenta qué importante es escuchar a un abogado penalista como el doctor Bernate, que en esta vigencia 2022 va a ser parte del equipo de abogados de la Secretaría Jurídica, y como para ampliar el debate y tener fundamentos mucho más importantes al servicio de todos ustedes, nuestros amigos de las distintas secretarías, a funcionarios y contratistas. Qué importante de lo que ustedes escucharon, de lo que acaba de decir el doctor Bernate en su video. Muchas de esas cosas lo que nos ocurre o nos ocurrió o nos ha ocurrido en algún momento. Los que hemos manejado contratación casi muchos años, pues se da uno cuenta que uno sale de la función pública y la mano de problemas que muchas veces le deja a uno a los jefes. Yo he sido contratista, he sido funcionario público, he estado en todos los niveles de la contratación como abogado estructurador, abogado revisor, ordenador del gasto. Y miren que es muy importante definir ese rol, independientemente de la responsabilidad que tenga uno en el momento en temas de contratación. Lo que sí hay que ser conscientes es que independientemente no seamos ordenadores del gasto, sí tenemos esa responsabilidad de que a nuestro secretario, a nuestro representante legal de la entidad le vaya bien como ordenador del gasto. Si bien yo como contratista no respondo de la misma manera, que incluso en su momento hicimos un evento, este es nuestro tercer evento con respecto a materia jurídica. El primer evento fue en el SECOP 2, el segundo evento fue lo del nuevo código disciplinario y este es nuestro tercer evento. Y para los que estuvieron de pronto en ese momento, en el segundo evento del tema disciplinario, ya los contratistas ya los vinculan mucho más a los procesos disciplinarios de los ordenadores de los gastos. Es decir, ya no solamente como pasaba antes, que el contratista llegaba, medio cumplía y ahí dejaba tirado al jefe: mire a ver el problema, solucionelo usted, que firma usted. Ya ahorita los contratistas en la contratación estatal tienen un rol mucho más importante y también son sujetos disciplinables, como lo vimos en esa conferencia. Entonces, pues, para iniciar, doctor, por favor, vamos arrancando. Nuestra conferencia el día de hoy, pues, tiene una razón importante y un material muy importante que les quisimos entregar. Esa agenda que se les entregó a todos, no sé si se les entregó a todos, por favor levante la mano si a alguno no se le entregó. ¿Todos la tienen? Uy, ¿por qué no le entregaron? Hágame un favor, doctor Jorge, me le entrega a los que faltaron, por favor. Como recompensa de haber venido a haber hecho este esfuerzo. Entendemos que ahorita entramos en una contingencia importante, entendemos que estamos saturados, entendemos que tenemos poco tiempo, pero no podemos iniciar esta contingencia, que es hasta el viernes 28 de enero, si no estoy mal, que es el plazo máximo para suscribir contratos de manera directa. Obviamente las demás modalidades de contratación que lo vamos a ver más adelante no tienen restricciones, solamente es para la contratación directa.
Entonces, pues no quería empezar esta contingencia sin que conocieran esta presentación que hemos preparado para ustedes con mucho esfuerzo y que pues quisimos hacerla en su momento en diciembre, pero por el tema de la temporada de la fiesta navideña no fue posible. Entonces lo vamos a iniciar hoy en medio de estas agendas apretadas y en medio de esta contingencia que estamos en estos momentos. Ustedes saben entonces que en el mes de agosto se cambió la estructura orgánica del municipio. La alcaldía se mantiene en algunas secretarías como venía, pero nacen 3 nuevas secretarías, que es la Secretaría Jurídica, la Secretaría de Cultura y Turismo y la Secretaría de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal. Entonces lo que se busca en esta reestructuración es precisamente ampliar y mejorar los servicios de la administración municipal. Y compañeros como la Secretaría de Cultura y Secretaría de Ambiente, que inician este año su gestión contractual, pues muchas veces no tienen claros estos conceptos tan básicos que les estamos entregando en sus manos. Precisamente previendo eso que se nos venía en este 2022, quisimos desde la Secretaría Jurídica entregarles este material tan importante de 25 páginas de mi autoría para que ustedes tengan esta herramienta básica. Los que saben de contratación, después los que han tenido mucha experiencia, pues de pronto para ustedes es muy sencillo interpretar esto, pero de pronto para los que inician todo el tema de la gestión contractual, pues se da uno cuenta que por no saber cosas tan básicas como esas, en lo que están en las 25 páginas, es que se expone uno a una investigación disciplinaria sin necesidad y que incluso puede llegar a lo penal, como lo decía el doctor Bernate hace unos minutos, que por un contrato que de pronto no se escogió la modalidad que era correcta. Entonces básicamente lo que quisimos, preparando esta nueva estructura y preparando lo que se nos venía en el 2022, quisimos hacer esto. Sigamos, doctor. Entonces, antes de hablar de todo, como el contrato estatal lo es todo en la administración, pues tenemos que definirlo, ¿no? O tenemos que saber qué es el contrato estatal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el artículo 32 de la ley 80, más o menos nos daba en ese momento una noción básica de qué era el contrato estatal. Y pues únicamente en ese momento, en el 93, decía que los contratos estatales eran estos 5, ustedes ven acá, de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, fiduciarios y fiducia pública. No es nada novedoso a lo que tenemos hoy día, que posteriormente se fue desarrollando, que ya posteriormente les voy explicando. Pero pues más o menos eso era como la noción básica en su momento de lo que era el contrato estatal. Pero vino a ser la jurisprudencia la que más o menos nos aterrizó un poco. ¿Qué era el contrato estatal? No la ley 80, y eso que es nuestro Estatuto General de Contratación Pública. Entonces, mediante sentencia C-207 del 2019, pues nos define más o menos desde la jurisprudencia qué es el contrato estatal. El contrato estatal es una herramienta necesaria para el cumplimiento de los deberes estatales que surgen por el modelo del Estado Social de Derecho. Uno de los elementos centrales que configura las finalidades del contrato público es la satisfacción del interés general. Y esa definición nos encierra todo. Nosotros como funcionarios, como contratistas, ¿qué buscamos? Satisfacer el interés general ¿de quién? De la comunidad del municipio de Soacha. En todos los aspectos. En todos los aspectos, cada una de sus secretarías tiene su misionalidad y cada una de sus secretarías ya tiene sus metas en plan de desarrollo y cada una de las secretarías tiene claro su panorama a lo que se viene. ¿Y para qué? Para cumplir y satisfacer esos intereses generales de la comunidad. Para eso estamos aquí sentados y para eso es esta conferencia especialmente. Entonces miren que vino a ser la jurisprudencia que nos definió qué era el contrato estatal, porque la ley 80 pues nos habla de unos contratos, unas formas de contrato, pero pues no nos dice concretamente qué era. Y miren ustedes el avance normativo. Ustedes lo tienen en una agenda, en unos cuadritos al inicio. Ahí va definiendo. Ahí les hice ese resumen, qué buscaba cada uno, o sea, en materia general, ahí está el resumen en términos generales, qué buscaba cada uno de estos desarrollos. Y arrancamos con la ley 80 de 1993, donde solo hablaba de 5 formas de contrato y de la licitación pública. No hablaba más nada, digamos así, y otras cosas que habla la ley 80 desde luego, pero en cuanto a las formas de contratación o modalidades de contratación, solamente nos hablaba de 2 modalidades.
Entonces, que era la contratación directa y era la licitación pública. Entonces, pues no me voy a detener en uno a uno por temas de tiempo, pero sí voy a resaltar unas muy importantes. Después de la ley 8093 viene la ley 1150 del 2007, que fue un cambio importantísimo. Ya en el 2007 el Estado entendió que la licitación pública era una forma de contratación, una modalidad de contratación tediosa, larga, complicada, y el Estado se estaba quedando rezagado, a diferencia de otros estados del mundo, para la adquisición de bienes y servicios. Entonces, el Estado entendió eso y nace la ley 1150 del 2007, y aquí nacen las 3 formas de contratación adicionales a las que dijo la ley 80 en su momento. Ya en la 1150 empezamos a hablar de mínimas cuantías, concursos de méritos y selecciones abreviadas. Obviamente, posteriormente la selección abreviada se desarrolla de otras maneras, ¿sí? Que empiezan a salir los acuerdos marco, que la subasta, que la menor cuantía, ¿sí? Entonces la selección abreviada, hablemosla en términos genéricos, en su momento cuando nace la ley 1150. Me detengo también en la ley 1474 del 2011, nuestro famoso Estatuto Anticorrupción. Y ya lo decía el doctor Bernati, nosotros como funcionarios públicos y contratistas estamos obligados a promover la ética y la moral en la contratación pública. Nosotros no podemos ser cómplices de la corrupción. Y mire los delitos que él nos decía. Cosas como recibir una ancheta, una empanada, un tinto, un croissant, mire, eso es un delito. Y muchas veces la gente no es consciente de eso. El solo hecho de recibir algo ya nos está involucrando en un posible delito. Entonces hay que tener mucho cuidado, y mire que el doctor Bernate hacía mucho énfasis en eso. Aquí el tema de los afectos en la contratación estatal, incluso la ley 1150 en el artículo 5 habla de la selección objetiva, y ahí hay un tema delicado, porque habla del afecto al contratista, y eso es lo que prohíbe precisamente el principio de selección objetiva. Entonces en la 1474 pues hablamos de nuestro Estatuto Anticorrupción, hay unos temas ahí que implican a lo disciplinario, pero especialmente me detengo ahí porque en lo contractual, aquí está todo nuestro procedimiento sancionatorio. ¿Para qué? Para esos contratistas incumplidos, y podemos desde la ley 1474 abrir esos procesos sancionatorios que pues obviamente pues muchas veces nos toca, es feo, pero nos toca, y que a partir de este año está a cargo de la Secretaría Jurídica esa función. Para los que no saben, ya la Secretaría Jurídica, entre las nuevas funciones, tenemos a cargo el adelantar los incumplimientos de las distintas secretarías. Entonces pues también tenemos muchas más responsabilidades, y pues para eso viene a ser parte del doctor Bernate, para mirar a qué alcance nos pueden llegar esos tipos de incumplimientos. Y estamos organizando el equipo de la Secretaría Jurídica precisamente para ponerlo al servicio de ustedes y fortalecer cada uno de los procesos y procedimientos en materia contractual que se vienen para este 2022 y posteriormente el desarrollo de la administración municipal. Otro aspecto importante donde me detengo es el decreto reglamentario 1082. Ustedes saben que ese es el que reglamenta la ley 80, que es nuestro Estatuto General de Contratación Pública. Ese decreto 1082 es la base importantísima, porque lo que no nos dice la ley, pues el decreto sí nos especifica muchos aspectos. Entonces, ese decreto 1082, pues obviamente ha sido sujeto también, ustedes se dan cuenta que cuando hablo de las leyes posteriores, estos modificaron la ley 80, la 1150, la 1882, ¿sí? La 2022, todos esos modifican artículos de la ley 80. Pero con nuestro decreto reglamentario también vienen modificaciones al mismo. Miren. Y si ustedes se dan cuenta las fechas, miren lo que impactó el COVID. Miren el COVID, la ley 2022 de 2020, miren que ya la pandemia, miren dónde veníamos antes de pandemia. Los desarrollos normativos generales importantes, digamos hasta el 1882 del 2018. Pero mire, después, cuando ya se empezó a hablar a nivel mundial de una posible pandemia, miren ya la ley y los decretos reglamentarios, las modificaciones que hubo a la ley y el decreto reglamentario de 82. Miren cómo impactó el COVID en la contratación pública. Y esto las universidades no se lo están enseñando a nadie, porque pues ellos se quedaron todavía en la ley 80 y en la ley 1150, que son muy importantes
pero la verdad, mire todo lo que ha impactado el COVID, y muchas de estas cosas modifican el decreto reglamentario. Esas modificaciones al decreto reglamentario, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el decreto 310 del 25 de marzo del 2021, algo importantísimo ahí, que habla de que ya los acuerdos marco, ¿sí?, los mecanismos de agregación de demanda ya no son opcionales, como pasaban antes, que algunos ordenadores del gasto no les gustaba utilizar la tienda virtual del Estado colombiano y adquirir bienes y servicios por tienda virtual. Entonces vino a ser el decreto 310 del 25 de marzo que dijo, no, es que ya no es opcional, es que es obligatorio. Y por eso más adelante les voy a mostrar un cuadro que, a mi perspectiva, ese decreto nos cambió toda la perspectiva de contratación pública. Entonces, nada más ese ejemplo del 310, ya el 399, el 579, el 680, mire que ya habla de otros aspectos importantes por el tema de la reactivación económica, habla de la participación de las MIPYMES, habla del fortalecimiento y la ventaja que debemos darle en algunos que van a tener por disposición legal las MIPYMES. Entonces miren lo importante que fueron esas reformas. Y el regalo de Navidad, el decreto 1860 del 24 de diciembre del 2021. Mientras todo el mundo estaba en Navidad y festejando, pues nos mandaron nos enviaron esa modificación al decreto 1082 de 2015. Mire que la contratación pública no para. Especialmente habla de las formas de contratación con comunidades indígenas y un fortalecimiento adicional ahí. O sea, los decretos, si nos ponemos al detalle, no vamos a acabar hoy. Entonces ustedes más o menos tienen las generalidades. Me excuso porque el 24 de diciembre ya estaban impresas las agendas y no alcanzamos a incorporar el 1860. Entonces, pues, no está en la agenda precisamente porque pues, ya han sido impresas y pues, no habíamos alcanzado a incorporar esa información. Pero pues lo mencionamos aquí pues, para que lo tengan en cuenta también. Entonces, miren el desarrollo normativo y miren lo que impacta la pandemia en la contratación pública. No fue cualquier cosa. Abogado que no tenga estas últimas reformas claras se puede estar complicando en un proceso de contratación sin necesidad. Sin necesidad. Abogado financiero también, porque pues aquí hay financieros técnicos que apoyan la contratación contractual. Entonces esos profesionales que apoyan esa gestión contractual pues tienen que tener claro esto tan básico. Y no tiene usted que necesariamente ser abogado, porque precisamente esas 25 páginas fueron escritas para que el que no sea abogado también lo entienda y tenga claro y pueda estar de tú a tú con el abogado, con el financiero y todos lo entendamos que es lo que estamos hablando. Porque uno tiene que trabajar en equipo. Hoy no me pudo acompañar la secretaria de Hacienda por un inconveniente que le presentó, porque precisamente ella iba a estar acá y para mostrarle a ustedes el trabajo en equipo que hace el financiero y el abogado a todo momento. Es que somos como hermanitos. A todo momento el abogado necesita al financiero y el financiero del abogado. Y uno los ve agarrados a todo momento y uno dice, mira, pero ¿y usted qué no es que no me han dado el CDP? Y yo, bueno, pues pídalo. Y no es que yo no me hablo con él, entonces pues iría a ver. Entonces, cosas tan simples como esas estancan un proceso de contratación, hasta incluso una prestación de servicios. Esto es trabajo en equipo. Y los compañeros de Hacienda se dan cuenta que yo constantemente interactúo con la secretaria de Hacienda, porque eso se ve a nivel directivo también. Entonces, continuemos. Entonces, miren lo importante, para que lo tengan en cuenta ahí en ese material. No, yo fui un poco más allá en la agenda porque no quise hablar solo de la contratación pública, de la ley 80. La contratación también se puede ver desde distintas ópticas y que tienen relación unas con otras. Todo lo que tiene que ver con el régimen económico, el derecho presupuestal, está inmerso en la contratación pública. Entonces el abogado no es que trabaje por un lado y el financiero por otro lado. Entonces pues la carta y pues así como los abogados tienen su ley 80, pues los financieros también tienen su manual o su normatividad sagrado, que es el decreto 111 del 96, que es nuestro Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional. Entonces, pues los financieros también tienen su Biblia, ¿verdad? Pero también los tributaristas, ¿verdad? Esto también se tiene que ver desde un punto de vista de lo tributario. No solamente lo presupuestal o lo contractual, sino lo tributario también. Porque es que no es cualquier cosa lo que estamos manejando recursos públicos. Y esos no salen de la nada. Los que de pronto estamos al otro lado de la cara, que solamente somos ordenadores del gasto
y como su palabra lo dice, pues solo estamos para gastar, pero muchas veces no somos conscientes de dónde provienen los recursos, ahorita lo vamos a mencionar, y por ser recursos del Estado pues son muy delicados el manejo de los mismos. Entonces pues también los tributaristas, los que se encargan del recaudo de los tributos, pues también tienen su propio estatuto, que es el decreto ley 624 del 89 con sus múltiples reformas, porque pues eso, mejor dicho, esas tres áreas del derecho, eso es como para varias conferencias, pero aquí lo vamos a hacer de manera mucho más resumida. Entonces, para los que son financieros, los compañeros de la Secretaría de Hacienda y en general todos los abogados, pues tenemos que tener claros estos tres ámbitos. Entonces, esto a uno se lo enseña en esa parte, pero nunca se lo enseñan cómo uno interactúa con el otro. Y lo vivimos constantemente y nunca nos damos cuenta. Sigamos. La contratación estatal y el régimen económico de la hacienda pública, como les decía, eso no es cualquier cosa porque es de orden constitucional incluso. En nuestra Constitución, en su título 12, capítulo primero, que establece el régimen económico de la hacienda pública y donde le otorga al Estado la dirección general de la economía, nada más y nada menos. El Estado en todos sus niveles, ¿no? El gobierno nacional, departamental y municipal. Entonces, así como el Estado tiene su propia forma de recaudar y sus propios impuestos, sigamos. Entonces, como lo vamos a ver ahorita, también los departamentos y municipios hacen esa misma labor. Todo lo que se hace a lo nacional se adopta a lo departamental y municipal. ¿Y eso qué nos implica? El manejo de la economía y todo eso, pues que se viene el gasto público. ¿Sí? En el régimen económico hablamos es del gasto público. Entonces, precisamente, es el total de gastos que el Estado realiza para garantizar los derechos de los ciudadanos, que era lo que estábamos viendo en la definición del contrato estatal, que es el cumplimiento de los fines del Estado, ¿bien? En el interés de la comunidad. ¿Sí? Y mire que el régimen económico va en concordancia con lo mismo, con la jurisprudencia y con la nueva Constitución, porque por ser de rango constitucional, precisamente lo que se sabe es precisamente eso. ¿Sí? Garantizar los derechos de los ciudadanos en todas las materias, educación, seguridad, movilidad, en todo. Entonces, para tener una buena calidad de vida, pues tenemos que satisfacer todas las necesidades. Entonces, continuamos. ¿De dónde viene el dinero del Estado para el gasto público? Pues, ustedes saben, los impuestos. De este tema poco se habla porque a nadie le gusta. Entonces, pero sí es importante mencionarlo en la contratación estatal, porque, como les decía, son recursos públicos y no es cualquier cosa. Entonces, la principal fuente de ingresos, si quieren continuamos la siguiente diapositiva, en el gasto público. Bien, aquí ya está un poco más gráfico la situación. Entonces, ¿de dónde se financia el Estado? ¿O de dónde provienen los recursos del Estado? Pues principalmente de los impuestos nacionales y los impuestos locales. Miren que la nación, los municipios tienen sus propios impuestos y las entidades territoriales, departamentos y municipios tienen también sus propios impuestos. Y ahí se financian. Tenemos también otro tipo de ingresos que son las regalías pagadas por empresas mineras y petroleras y las ganancias de las empresas industriales y comerciales del Estado, que Soacha por primera vez ya tiene una, no sé, los que la conocen, nuestra empresa pública, EPUCSUA, creada desde la Secretaría Jurídica precisamente, es una empresa industrial y comercial del Estado donde sus utilidades regresan al Tesoro Público. Mire que aquí todo se centraliza, todo llega a una misma bolsa. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está, y ahí se financia el Estado, y ahí es donde sacamos para todo. Entonces, continuemos. Entonces, miren, aquí ya está más detallado. El gobierno nacional se financia del impuesto al valor agregado del IVA, que es el que todos conocemos, que nos facturan todos los días, el impuesto de renta, impuesto de timbre nacional y contribuciones especiales, lo que decíamos de la regalía, las petroleras y toda esa situación. Pero pues la nación no puede cubrir todos sus gastos, ¿sí? O sea, lo que busca el Estado es que todos nos coayudemos, ¿no? Entonces, la nación financia a los departamentos, a los municipios, o los departamentos financian a los municipios. Lo importante es que cumplir ese interés general de la comunidad. A eso es que jugamos y a eso es que el Estado busca precisamente el tema
tema de que seamos como entidades públicas. Cuando hablamos del Estado es todo, ¿no? Todos sus niveles. También los departamentos tienen sus propios impuestos, porque pues no puede depender solamente de la nación. Entonces tenemos los impuestos a la cerveza, cigarrillo, tabaco y licores. Y para los que les gusta el derecho constitucional, que siempre han escuchado, le han echado el cuento que los monopolios en Colombia no existen, pues hay una excepción y los departamentos sí tienen el monopolio sobre el impuesto de licores, el monopolio rentístico de licores. Eso es un tema larguísimo, eso es para los que les gusta el tributario, eso es un tema para una tesis incluso, para los monopolios en Colombia. Entonces mire que la Constitución nos dice que los monopolios en Colombia no existen, pero mire que los departamentos tienen monopolizado la industria licorera, especialmente el aguardiente y el alcohol potable, donde se producen los diferentes licores en el país, el licor nacional, no el importado. Entonces el monopolio rentístico lo tiene el departamento. Entonces Cundinamarca, para que le permitan vender aguardiente antioqueño, pues le cobra a Antioquia un impuesto adicional al del aguardiente néctar para poderlo dejar vender en el territorio de Cundinamarca y viceversa. Antioquia le cobra a néctar si quiere vender allá, la famosa estampilla que ustedes conocen. Por eso el néctar no trae estampilla, porque pues, el néctar es un producto propio de la licorera de Cundinamarca. Pero ¿por qué el aguardiente antioqueño sí tiene? Pues porque viene de otro lado. Entonces, mire que sí tiene el monopolio y sí puede decir quién vende y quién no vende, y a quién le suministra el alcohol potable para esas bebidas que se van a suministrar. El impuesto de registro, que es todo lo de las compraventas de bienes inmuebles que hacen en las ciudades, los cobran los departamentos. La sobretasa a la gasolina y este es muy importante, que sí nos beneficia a los municipios en parte, el impuesto sobre vehículos. Ese es un impuesto compartido, porque desafortunadamente los departamentos se llevan el 80% y le dejan el 20% al municipio donde esté matriculado el vehículo. Por eso, señor alcalde, ustedes se han dado cuenta en las campañas para los que son de movilidad, se han dado cuenta que inscriba, matricule, pero desafortunadamente solo nos corresponde el 20%. Entonces es un poco desalentador, pero pues es Cundinamarca quien asume la operación del impuesto. O sea, todos los gastos los cubre funcionarios, en papelería, en toda la gestión tributaria la hace el departamento y le gira al municipio sin invertir nada. Pues eso es lo único, que ellos hacen la operación y por eso pues les corresponde ese acto raro. Y pues desde luego los municipios, ¿no? Tenemos nuestros propios impuestos, industria y comercio, el predial, el de vehículos, como les mencionaba, que es compartido con el departamento, el impuesto de alineación urbana e impuestos de azar y espectáculos. Esos son los de nosotros y pues de eso viven los municipios. Entonces, para la financiación de grandes proyectos, pues entre los tres unen recursos y hacemos grandes proyectos. Ejemplo, Transmilenio, eso es con recursos de los tres. Hay recursos donde la nación interviene, entonces con recursos del departamento y municipio se financian ciertos proyectos también. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo funciona todo este andamiaje tributario. Entonces, ¿y qué buscamos con el tema de los recursos? Financiar nuestro plan de desarrollo. Ustedes se dan cuenta que cada 4 años estamos en discusiones que aprobar el plan de desarrollo de cada gobernante. Pues precisamente es eso. Esto sin recursos es imposible. Nosotros los que estamos en contratación estatal lo que hacemos es, a través de la contratación estatal, ejecutar los recursos, pero pues es que los recursos no son ilimitados. Ustedes se dan cuenta que los recursos del Estado no son ilimitados. Es un esfuerzo grande lo que hacen las secretarías de Hacienda de los municipios y departamentos y la DIAN a nivel nacional para traer los recursos para poder financiar los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, que precisamente es eso, es ese instrumento de planeación que contiene los programas sociales y económicos que cada gobierno pretende desarrollar durante el periodo para el cual fue elegido. Entonces el plan de desarrollo es el principal insumo para la programación presupuestal e inversión pública. Claro, como es un esfuerzo grande el que toca hacer para recoger recursos a través de los tributos, pues eso no lo podemos malgastar así como así, y eso está reglamentado en todo el régimen presupuestal. Si ven que de lo tributario ahora vamos metiéndonos a lo presupuestal, porque es que
vuelvo y les digo, los recursos del Estado no son limitados, es un esfuerzo grande, y entonces aquí viene todo el tema ya de la programación presupuestal. Sigamos. Aquí pues hablamos de los componentes del plan de desarrollo. Pues a términos generales hay una parte general que desarrolla pues, los propósitos y objetivos nacionales a largo plazo, metas, prioridades en todos los aspectos: educación, empleo, seguridad, salud, movilidad, que es lo que hacemos nosotros diariamente. Y en el plan, y un segundo componente que trae los planes de desarrollo es el plan de inversiones públicas, que contienen las proyecciones de los recursos financieros disponibles para las entidades públicas para su ejecución y armonización con los planes del gasto público. Entonces, esos a términos generales los dos componentes que se manejan en un plan de desarrollo, una vez aprobado, una vez discutido, una vez socializado con la comunidad. ¿Sí? Entonces, ahora sí, de lo tributario, así rápidamente vamos pasando a lo presupuestal. Aquí hay unos compañeros financieros, me imagino, levanten la mano, financieros. Bueno, vinieron un poquito, pensaban que eran para abogados, pero bueno, no importa. Ya una vez inmersos en el presupuesto público, nos adentramos a todo el tema del ciclo presupuestal. Miren el circulito. Aquí ya vamos a hablar ahorita del ciclo presupuestal, pero sin antes definir qué es el presupuesto público. Es la herramienta fundamental para la toma de decisiones de todos los gobiernos territoriales, es a través del cual se pretende dar cumplimiento a los programas del gobierno, los planes de desarrollo, con el fin de poder impulsar y propiciar la satisfacción de necesidades básicas de la población. Mire que la Constitución y la jurisprudencia ya nos dijeron los fines del Estado, la satisfacción. Los tributaristas hablamos de siempre el recaudo para la financiación de los fines del Estado. Y mire que aquí seguimos hablando de lo mismo. Ya entramos a lo presupuestal y seguimos hablando de satisfacer necesidades básicas. ¿Sí ven que el fin es el mismo? Todo va apuntado hacia lo mismo. Sigamos. Y entonces es por eso que el presupuesto, tanto de la nación, los departamentos y los municipios, se discute y ya hablamos del ciclo presupuestal. Este es el ciclo presupuestal. Estas 5 fases. Esto es a nivel nacional, ¿no? Pero pues operan fechas diferentes para los municipios y departamentos, ¿no? Lo único que cambian son las fechas, y ya no es el presidente de la República quien lo firma y lo sanciona, sino los gobernadores y alcaldes en sus municipios y departamentos respectivos. Entonces, miren, este es el ciclo presupuestal del que les hablaba del circulito anterior. Entonces tenemos la primera fase, donde el gobierno nacional tiene que empezar la formulación a través del Ministerio de Hacienda, entre el 1 de enero al 19 de julio, pues que básicamente es estructurar la propuesta de presupuesto que se va a presentar al Congreso. Viene la presentación al Congreso, viene el debate de aprobación al interior del Congreso de ese presupuesto, porque pues lo que propone el gobierno central no necesariamente es lo que están de acuerdo los congresistas o los diputados o los concejales en sus respectivas escalas. Está sujeto a debate y aprobación y discusión, como todo. Puede ser cambiante, el gobierno tiene una idea, pero de pronto al interior del debate se surgen otras y se modifica el presupuesto. La firma presidencial, obviamente una vez se apruebe por parte del Congreso, pues tiene que sancionarse por parte del señor Presidente de la República. Y aquí, importantísimo, la implementación. Entonces entra en vigencia bajo el principio de anualidad, como lo conocemos. Ahorita hablamos de los principios, a partir del 1 de enero de la respectiva vigencia siguiente. Siempre se aprueba en la vigencia anterior, pues para poder programar todo lo de la siguiente vigencia. Y pues aquí en la implementación es lo más complicado, porque para poderlo implementar, ¿qué nos toca? Contratar. Irnos a contratar. Si no contratamos, pues queda en papel la implementación ahí, el presupuesto. Entonces, pues lo que le da vida al presupuesto realmente es la contratación pública, que es lo que hacemos al día a día. Y la evaluación del siguiente año, pues ahí miramos cómo nos fue. Tuvimos un año para ejecutar y al final, pues ahí por eso es que cambian ministros, secretarios, por eso, en la evaluación es donde vienen los cambios. Ahí es donde lo miden a uno en la ejecución. Que el secretario es buena persona, que el secretario es chévere, nos da permisos. Pero pues es que al secretario no lo miden por ser buena persona, no lo miden por los permisos o si le cae bien a los funcionarios o no.
Al funcionario lo miden en la etapa de evaluación al siguiente año, ¿cuánto ejecutó? Pidió un recurso, se lo dieron, no ejecutó sino el 30%, el 50% que se ha visto. Pues muchas gracias por ser cargo de libre nombramiento de remoción, necesito tu renuncia, muchas gracias. Así es esto. Es feo y es cruel, pero el ciclo presupuestal nos lleva a esto y las normas en materia presupuestal nos llevan a esto. Si no ejecutamos, no contratamos, pues muchas gracias. Digamos. Entonces, ¿cómo se divide el presupuesto? Pues para los que no somos expertos en el tema, pues básicamente el presupuesto general de la nación o el de los departamentos, el de los municipios, se divide en dos: ingresos y gastos, como nuestra casa, lo que ingresa y lo que gastamos. En la nación, el Estado funciona igual. O sea, aquí no es algo novedoso, los que son financieros saben que tengo que tener claro mis ingresos y mis gastos. ¿Y por qué les hablo de los ingresos? ¿Y por qué les hablé antes del tema tributario? Porque de eso depende. De todas mis acciones en materia tributaria, mis estrategias, dependen mis ingresos. Y es lo que voy a conseguir. Los que saben de mucho de tributario tienen sus estimaciones, sus proyecciones, pero muchas veces no se dan. Pero pues sobre esas proyecciones se trabaja también, que son mis ingresos. Y lo más importante, pues si no tengo ingresos, ¿cómo gasto? Entonces, pues aquí ya pasamos a la fase del gasto, ¿sí? Una vez los ingresos van más relacionados al derecho tributario, pero ya el gasto sí va más relacionado al derecho presupuestal y la contratación pública. Entonces aquí pasamos ya a los gastos. Aquí entonces ya hablamos de lo que se planea gastar en un año. Como hablamos anteriormente, por el principio de anualidad, siempre se planea, miramos cuánto se planea gastar en todas las materias, en salud, en educación, en movilidad. Entonces, los gastos, sigamos. Bueno, desde luego anterior. Esto funciona de la misma manera para los municipios y departamentos. O sea, la nación, los municipios y departamentos funcionan bajo este mismo esquema, los ingresos y gastos, porque nos rige un mismo estatuto orgánico de presupuesto, entonces no cambia. Desde luego los departamentos tienen la reglamentación propia en su estatuto departamental y los municipios tenemos también nuestro propio estatuto municipal. Sigamos. Entonces, ya pasando a los gastos, ya cómo se subdividen los gastos. En tres, básicamente. En funcionamiento, inversión y servicio a la deuda. Entonces ya sé cuánto me ingresa, ya planeo cuánto me voy a gastar. Pero entonces tengo que saber cómo gastar, porque es que no me puedo gastar lo de los servicios públicos, no me los puedo gastar en ir así. Entonces tengo que tener muy claro en qué voy a gastar. Y hay recursos que no se pueden tocar para una cosa. Entonces, los gastos de funcionamiento, ¿de dónde provienen? Del esfuerzo propio de los municipios. Ustedes se dan cuenta que anteriormente yo les hablaba de los impuestos de los municipios. Casi todos estos gastos de funcionamiento vienen de allá, del esfuerzo propio de los municipios, de su predial, de su industria de comercio, de sus objetas a la gasolina, de su impuesto de alineación. En el tema de inversión, aquí sí es relativo, porque la ley me permite que de mi esfuerzo propio pueda pasar recursos de funcionamiento e inversión, pero no al contrario, ¿sí? Esto es una buena práctica y en los indicadores se mide muy bien. Si gasto menos en funcionamiento y lo paso a planes de inversión, porque es que los planes de inversión es donde realmente impacta a la comunidad. Lo del funcionamiento es para, como lo dice su propia palabra, para los gastos propios de funcionamiento de la administración nacional, departamental, municipal. Pero en la inversión sí ya hablamos de otras cosas. Entonces en la inversión hay una serie de recursos que llegan a inversión. Puedo pasar gastos de funcionamiento e inversión. Me pueden llegar recursos del departamento Cundinamarca para ser invertidos en proyectos de inversión. Me pueden llegar recursos del SGP, ¿sí?, del Sistema General de Participaciones de la Nación, para planes de inversión. Entonces, si nos damos cuenta, el tema de la inversión es un poco más complejo, porque es que aquí ya hablamos de planes, programas, metas, indicadores, banco de proyectos. Los que son abogados escuchan constantemente que el financiero mantiene en eso, estresado por eso, que el banco no sale,
que la certificación de no sé qué. Entonces, ese es el trabajo fuerte. En funcionamiento no, el recurso sale directamente y es mucho más fácil contratar. Y pues desde luego, si tengo ingresos, pues también el Estado se puede endeudar, ¿no? El Estado como persona jurídica pues puede también asumir obligaciones, dependiendo de sus ingresos, puede mirar hasta qué punto puede comprometer, y la ley tiene unos límites desde luego, para poderse financiar también, para poder financiar a través de empréstitos, planes de inversión. Mire que de aquí podemos pasar acá, de los recursos del servicio de la deuda en empréstitos, podemos pasar acá, que es el ordenador del gasto. Entonces mire, la ejecución, el que tenga capacidad de ejecutar presupuesto, básicamente es eso. Entonces, por lo general, ¿quiénes son? Los representantes legales de las entidades públicas, alcaldes, gobernadores, el presidente, los gerentes de las empresas industriales y comerciales del Estado, los gerentes de las empresas de economía mixta donde tengan participación del Estado. Entonces, básicamente es eso. Y puede ser delegado, desde luego, ¿no? Entonces el presidente le delega a sus ministros, el gobernador le delega a los secretarios de despacho, igualmente lo hacen los alcaldes. Pero no puedo delegar lo delegado, ¿no? Lo que decía el doctor Bernate, el delegatario tiene que tener la capacidad de recibir esa delegación, entonces obviamente se delega solo una vez. Entonces, escucha uno en materia contractual o en la vida pública, es que el secretario le delega para que el asesor firme el contrato. Pues es que eso no se puede hacer, es que es usted. Cuando usted acepta un cargo como ordenador del gasto, pues tiene que firmar. Ordenador del gasto que no le guste firmar, pues entonces pues no puede. Entonces, o escucha uno los secretarios, no solo acá, en varias partes que tienen arrumes de cosas. ¿Y qué pasa? No, es que no me firma el contrato, no firma la cuenta, no autoriza. ¿Y por qué? No, es que a él no le gusta firmar. No, pues grave porque es que esa es su función, mire, y lo dice la jurisprudencia, y son los únicos que tienen esa capacidad de ejecución del presupuesto, los representantes legales o quienes se deleguen si tienen la capacidad de luego para hacerlo. Entonces, mire, ¿qué ejecutamos? Pues el gasto, seguimos hablando de gasto, se ejecuta el gasto, ¿a través de qué? Pues del funcionamiento, gastos de funcionamiento, gastos de inversión o servicio a la deuda. Entonces viene que vino a hacer la jurisprudencia que nos vino a definir qué era ese tal ordenador del gasto, porque todo el mundo habla de eso, pero muchas veces no tenemos claro el concepto. Sigamos. Y aquí viene lo bonito, porque entonces ya nos empezamos ya vamos cerrando el tema del presupuesto y nos vamos como sumergiendo al tema como tal propiamente dicho, la contratación estatal. Entonces, no puede uno entrar a hablar de contratación estatal, yo nunca lo enseñaron a la universidad, entonces cuando le ponen la ley 81 uno no entiende esa vaina porque eso es muy tedioso, o sea, si no se lo ponen uno así, pues uno no sabe qué es lo que está haciendo y lo sueltan después a una entidad pública y es la vida laboral la que le abre los ojos. Entonces aquí ya hablamos de los principios aplicables en los contratos estatales. Y mire que de lo que vivimos hoy día, no todos los principios son de la contratación estatal. Algunos principios que rigen los contratos estatales son del régimen económico presupuestal. Entonces, si ustedes se fijan, la contratación estatal solo nos habla de 3 principios. Y todo el mundo habla, es que el principio de eso le buscan principios por todo lado. Y hasta se inventan principios. Nos pasó una vez con el principio de economía, en un comité de contratación, un abogado muy seguro de lo que estaba diciendo, y es que el principio de economía procesal, imagínense, le puso apellido, me permite que yo pueda adquirir un vehículo, pueda hacer unas prestaciones de servicios y pueda hacer 3 formas de contratación en una sola, por principio de economía procesal. Imagínense esa vaina, el comité no se lo aprobó desde luego, lo regañamos ahí, y es que yo no puedo volver peras con manzanas. Yo tengo que tener claro, ahorita vamos a mirar las modalidades precisamente en eso. Entonces, el artículo 23 de la ley 81 nos dijo estos 3. Todo el mundo habla de esto, pero esto sale de otro lado. La transparencia, que es lo que busca el Estado siempre. Que todas sus actuaciones sean públicas, que las conozca todo el mundo. Respetar el debido proceso. Si la señora tiene dudas, pues dígame, yo la soluciono. ¿Qué necesita? Que le publique el documento, se lo publicamos. Eso, ser transparentes.
A eso va, como que a que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo tiene derecho a saberlo. El principio de economía, eso no va ligado a que vamos a hacer 5 procesos en uno para que sea más rápido, no. Y no es economía procesal, ni economía en plata, ni economía en esa vaina. El principio de la economía en la ley 80 va enfocado es a la economía en cuanto a los procedimientos, ¿sí? Los procedimientos ya están reglados, los términos perentorios, todo va ligado más que todo a eso, a cumplir los términos mínimos. No nos inventemos términos que no existen en la ley por economía. Vamos a cumplir los que dice la norma, los mínimos, y ya. Con que cumplamos los mínimos, estamos cumpliendo la norma. Y la responsabilidad, desde luego, pues eso sí le recae directamente a los que intervienen en la actuación contractual. Eso va más ligado al tema de los profesionales que intervienen, abogados, financieros, técnicos, todo el tema de la responsabilidad en cumplir los dos anteriores. Pero pues la ley 80 pues se quedó corta en ese momento, como les decía. Vino a salir la 1150, que les hablaba ahorita hace unos minutos del artículo 5, y nos habla de la selección objetiva. En la selección objetiva sí que es importantísimo, porque como la ley 80 no dijo nada, pues vino a hacer la ley 1150 que la dijo. Pues pongamos un ejemplo, entonces siempre el precio o no necesariamente el precio, sino la oferta donde me presente mejor calidad del servicio o el bien o algo. Entonces depende del tipo de contratación, de la modalidad de contratación que escoja, pues el principio de selección objetiva me tiene que permitir eso, sin ningún tipo de afecto. Entonces, porque eso me puede configurar un delito. Y desde luego la publicidad. Entonces salió el SECO, pero pues digamos que la ley 80 pues, no dijo que debíamos ser transparentes, pero pues no nos dieron la herramienta en ese momento para ver dónde podíamos dar a conocer la gestión contractual. Pues vino a ser, pues la Constitución vino a hablar de publicidad. Siempre se habló de la publicidad, pero pues nunca se desarrolló hasta que salió el SECO 1 en ese momento, que fue a mediados del 2007, por ahí más o menos. Y pues la publicidad, pues miren, ¿cuántos años duramos mamándole gallo a la transparencia bajo el principio de publicidad, siendo que eso es de rango constitucional? ¿Sí? Entonces en el 209 se empieza a hablar de publicidad, moralidad y todas esas cosas en la contratación, y solo hasta años después se vino a cumplir ese principio como tal, y lo define la sentencia C711 del 2012, la publicidad. Ya con el SECO pues damos aplicación a ese principio, ¿no? Entonces, digamos que estos son los que el Estatuto Orgánico de Contratación, el Estatuto General de Contratación Pública nos definió. Pero ustedes se dan cuenta que cada nada salen otros principios que le dicen a uno y de dónde salió eso. Pues los otros salen desde el Estatuto Orgánico de Presupuesto, artículo 23 y siguientes del decreto 111. ¿Sí? Entonces cuando le dicen a uno es que eso hay que planear, aquí dice planificación, ¿no? Que no se entienda planificación de otras cosas. Entonces, aquí hablamos de planeación, o sea, independiente del término que utilicemos, la ley lo define como planificación, pero pues hablamos de planificación, todo tiene que ser programado, proyectado, como decía en el gasto público, se tiene que planear y tiene que ser coherente. ¿Cómo planeo? Pues tengo un plan de desarrollo ya aprobado, pues planeo sobre ese plan de desarrollo. En ese plan de desarrollo me comprometí a hacer vías, parques, a mejorar la movilidad. Pues cómo yo cojo ese plan de desarrollo y lo incorporo en un presupuesto, y cómo después de tener el presupuesto y el plan de desarrollo, cómo planeo. Entonces ahí en la agenda hablamos de una fase de planeación. Hay un capítulo pequeño específicamente de la planeación, mesas de trabajo, ¿no? Una serie de cosas importantes en esa parte. Entonces la planeación pues, es un principio que no es de la contratación estatal propiamente, sino es del régimen económico presupuestal, viene de otro lado. La anualidad, como les decía ahorita, tenemos un año, y entonces el principio de anualidad me dice, empiezo el 1 de enero y termino el 31 de diciembre, eso es la anualidad básicamente, todo lo que inicie, básicamente es eso. La unidad de caja, la universalidad, la programación integral, la especialización, bueno, todos esos otros principios, digamos que pues tienen relación con la contratación estatal. La unidad de caja es que como entra todo al tesoro público,
pues todos los gastos provienen de ahí, los pagos, el famoso PAC. Usted le dice, venga, mande el PAC y uno no sabe qué es. Entonces eso le toca al financiero también programarse, porque como los recursos del Estado no son ilimitados y dependen de los ingresos, pues también tiene que haber una programación y eso lo tiene que garantizar la unidad de caja de todos los ingresos que llegan al municipio, al departamento, a la nación. La programación integral, la especialización, que sean coherentes, la inembargabilidad, ni los recursos ni de los que ingresan al Estado, ni los bienes del Estado son sujetos a algún tipo de embargo, son inembargables. La coherencia económica va relacionada con ser coherentes con todas las disposiciones del Banco de la República, que es como ese ente rector que nos define todo el tema de la economía nacional. Entonces, pues los planes de desarrollo, los presupuestos tienen que ser acordes a esa coherencia económica nacional. Nosotros no podemos hacer un presupuesto o pretender hacer cosas distintas a lo que está pensando también el gobierno nacional o a las directrices que dé a través del Banco de la República, porque pues de eso depende todo, las tasas de cambio, las tasas de interés, muchas directrices que da desde el Banco de la República. La sostenibilidad fiscal, desde luego tenemos que ser responsables, que lo que nos vamos a gastar podamos cumplir con esos gastos y no llevemos al departamento, al municipio, a la nación a una crisis o a un déficit presupuestal. Entonces, pues aquí es donde los financieros, los economistas, pues tienen que a través de sus proyecciones mirar hasta qué punto el municipio puede cumplir sus obligaciones. Entonces, y otros aspectos más que habla desde el principio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo impacta la contratación. Y uno le hablan constantemente de estas cosas y no sabe o no las entiende. Es que el SECO, pues que toca publicar, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque sí. Pero mire que es que eso viene de un rango, de un tema constitucional, no es porque sí. Y por eso los que no les gusta el SECO, les fastidia, que sí es cansón porque se cae la plataforma, es un deber legal hacerlo. Entonces, nos toca cumplir con todo esto. Sigamos. Como todo, ¿no? Como todo tiene sus excepciones. No todo es a rajatabla, como lo decíamos en los principios. Tenemos que el principio de la selección objetiva, pues nos dice que debemos, digamos que la ley 1150 nos dijo, tienen que escoger la oferta más favorable sin ningún tipo de interés o afecto por ningún contratista. Pero pues como estamos en este país, pues el gobierno nacional sacó los pliegos tipo. Entonces le dio tanto posibilidad a las entidades de que hicieran sus propios pliegos, que las entidades, ese principio de selección objetiva les valió 5. Entonces pues dijeron, pues como no quieren cumplir el principio de selección objetiva, entonces vamos a crearle unos pliegos tipo para procesos grandes, especialmente infraestructura de transporte, infraestructura de agua, saneamiento básico, gestión catastral, licitaciones de obra pública, infraestructura social, condiciones para procesos de contratación de servicios de consultoría, contratos de suministro. O sea, entonces como las entidades se escudaban en que pues ellos eran libres de hacer sus propios pliegos, pero muchas veces esa libertad se le fue la mano a las entidades. Entonces le tocó al gobierno nacional, a la Agencia Nacional de Contratación Pública, ponerle freno a eso y salieron los documentos tipo para este tipo de cosas. Entonces ya el concurso de méritos no es que sea tan fácil de poner. Desde luego hay los criterios básicos, los pliegos tipo son inmodificables. Si se llega a modificar un pliego de estos, a manipular, entonces eso es sujeto de investigación disciplinaria para el ordenador del gasto también. Entonces tengan en cuenta eso, los que no conocían los pliegos tipo, especialmente en la Secretaría de Infraestructura, no sé si están acá, tengan en cuenta esto si les aplica pronto para algunas de sus obras o algunas otras secretarías que tengan alguna contratación pendiente que les pueda servir el pliego tipo. Eso nos facilita un poco de cosas también, interpretar los pliegos de otra manera, nos evita una serie de inconvenientes. Y pues desde luego también las excepciones a la anualidad. Si bien es un principio del régimen económico presupuestal, pues, y como no todo es a rajatabla, pues hablamos de estas 3 excepciones. Entonces tenemos las cuentas por pagar, que estamos ahorita en eso, ustedes se han dado cuenta, los que estamos corriendo, los que no se les pudo pagar en diciembre, que entonces estamos corriendo con las cuentas por pagar,
¿Qué quiere decir? Que es lo que ya se ejecutó a 31 de diciembre y que por alguna situación administrativa no se pudo pagar porque no había banco, porque no alcanzaron, pero el contratista ejecutó sus actividades hasta 31 de diciembre. Una segunda sección, las reservas presupuestales. Pues esas sí no le gustan mucho a los entes de control, pero pues están en la ley, están contempladas, pero pues como todo, ¿no? Tampoco hay que abusar de ellas. No es que sean prohibidas, pero sí tienen mucho control por parte de las contralorías. Entonces, tener mucho cuidado con el tema de las reservas presupuestales, porque son muy cuestionadas, porque eso quiere, también muchas veces, eso evidencia una falta de planeación y de ejecución. Entonces no puede ser que estemos haciendo contratos, licitaciones públicas en noviembre y adjudicando el 28 de diciembre y a qué horas va a ejecutar el contratista. Entonces, jocosamente le dicen a uno, reserva, eso se va a reserva. Pues la ley también puso límites a esas reservas. Entonces le dijeron, sí señor, no podemos prohibirlas porque están en la ley, pero sí podemos regularlas y ponerles un tope. Están aquí los de la Secretaría de Hacienda, ellos sufren todos los cierres de año porque todo el mundo llega allá, vengo con estas reservitas. Pues esas reservitas de 5, 10 mil, 15 mil millones, pues eso no es una reservita, eso es una cosa que impacta el presupuesto de manera grave. Y si nos llegamos a pasar de los topes que fija la ley, la 819, la 225, pues vamos a tener líos, porque de acuerdo a eso también afecta a los indicadores del municipio. Entonces uno le dice a los ordenadores del gasto, planeen bien para que puedan ejecutar dentro de la misma vigencia y nos evitemos problemas. Pero entonces llegan jocosamente, no, reservas, las reservas no son un juego, eso es algo muy serio, y todo lo que se constituye a reserva va a Hacienda con una justificación que se remite a la Contraloría y queda sujeto ahí al control fiscal. ¿Qué tanto impacta esa reserva? Entonces, cuidémonos de las reservas, que sea estrictamente algo necesario y excepcional. Entonces, lo hemos dicho en los comités de contratación, para los que han estado en comités de contratación con nosotros, tener mucho cuidado con el tema de las reservas. Y la tercera figura, las vigencias futuras ordinarias y excepcionales. Algunos, no sé, la mayoría de secretarías manejan vigencias futuras, que incluso Hacienda está corriendo también con eso, que dónde están las vigencias futuras, las reservas están corriendo ahorita con eso. Las vigencias futuras, perdón, se me había olvidado decir, las reservas presupuestales fue lo que no se alcanzó a ejecutar, que a diferencia de la cuenta por pagar, fue lo que no se ejecutó y que se necesita ejecutarse en la siguiente vigencia. Pero pues como les decía, es una falta de planeación, por eso la diferencia entre la cuenta por pagar y la reserva presupuestal. La cuenta por pagar es lo que ya se ejecutó a 31 de diciembre, la reserva fue lo que no se alcanzó a ejecutar y es imposible ejecutarlo, pero nos tocará irnos a la reserva, es la diferencia. Continuamos con la vigencia futura. La vigencia futura es una de las mejores prácticas en contratación estatal, especialmente para proyectos de inversión. Ya lo veíamos, funcionamiento, inversión. Digamos que las vigencias futuras se conciben precisamente para eso, porque el mismo Estado entendió que todo no puede ser a rajatabla y que en un año se ejecute todo, porque pues hay proyectos importantes que se ejecutan en más periodo de tiempo, las grandes obras de infraestructura, los proyectos viales, el CAM, ahorita que estamos en el tema de la contratación. Entonces pues la misma ley dijo, no, sí, es que tampoco en un año se va a ejecutar todo. Entonces vamos a crear la figura de la vigencia futura y vamos a decir para qué sirve. Entonces la vigencia futura no podemos coger y se dejó precisamente para gastos de inversión, porque la vigencia futura no la podemos utilizar para temas de funcionamiento. Entonces no puedo pedirle una vigencia futura para hacer el contrato al amigo que es financiero, que es abogado, que es técnico, el ingeniero que me cae bien. Entonces vamos a hacer una vigencia futura para hacerle un contrato a 1 año y medio. No podemos hacer eso porque aplica netamente para planes de inversión que estén ligados al plan de desarrollo, que esté dentro del plan financiero, el banco de proyectos y que tenga un impacto real en la comunidad. Entonces, los proyectos importantes que estamos adelantando en la administración, que es la construcción del CAN, las vías grandes, utilizamos esta figura. Y son dos, ¿no? La ordinaria y la excepcional. La ordinaria, la regular, la ley 819/2003, es para proyectos que se puedan hacer dentro del periodo de gobierno.
¿sí? Entonces hay proyectos que se demoran 2 años y 3 años, que es dentro de los 4 años para los cuales es elegido el gobernante. Pero pues si es un proyecto muy grande como de estilo Transmilenio, que los 4 años no me alcanza, pues la ley también dijo, pues dejémosle otra excepción a esa, la excepción de la excepción, y le puso el nombre de vigencia futura excepcional, bajo la ley 1483. Mire que la vigencia futura ordinaria salió en el 2003, y en vista de esos inconvenientes que no alcanzaba los 4 años del gobernante para ejecutar las obras, pues entonces salió la 1483. Y digo, bueno, pues es entendible, porque es que el túnel de la línea no se hace en 4 años, de pronto Transmilenio no alcance tampoco, entonces por los inconvenientes técnicos, ustedes saben que eso no solo lo jurídico y lo financiero, sino hay los temas técnicos que en el terreno se dan, los temas ambientales, climáticos, o sea, es una situación excepcional. Entonces la ley permite que bajo vigencia futura excepcional yo me pase del periodo de gobierno de ese gobernante y comprometa vigencias futuras para proyectos importantes de utilidad pública, de importancia estratégica, así lo dice la 1483, de importancia estratégica. Entonces la ley permitió eso, que me pueda pasar el periodo de gobierno y hacer ese proyecto en 8 años, 7 años, lo que se requiera técnicamente para hacerlo. Eso no sirve para hacerle la vía al vecino, ni que nos vamos a demorar 8 años haciendo una vía, no, tampoco cosas como esas, o especialmente las vías locales, sino para temas realmente de importancia estratégica. Entonces, megaproyectos. Continuamos. Entonces, ya saliendo un poco del tema presupuestal, ahora sí vamos a empezar a hablar de gestión contractual y contratación pública netamente. La gestión contractual, pues no tiene una definición legal, ni jurisprudencia, ni nada, pero pues se podría decir que es aproximado a esta definición. Es organizar, coordinar, controlar y ejecutar las actividades y procedimientos acorde con cada modalidad de contratación para la adquisición oportuna y efectiva de bienes, obras y servicios definidos en la fase de planeación. Pues podríamos, bajo esta definición, precisamente esta imagen, pues podríamos asimilar que el señor es el alcalde o el gobernador y los otros son los soldaditos que estamos ahí atrás como planeando el tablerito, tenemos claro nuestro plan y ponernos manos a la obra a ejecutar. Entonces, son todas esas acciones de organización, coordinación, para poder pues aplicar desde luego los principios que nos dice la ley 80 y el decreto 111, el estatuto orgánico de presupuesto. Entonces, aplicando los principios de esos dos tipos de régimen, pues podríamos decir que nos vamos a ejecutar, y todas esas acciones es la gestión contractual. Entonces, pues gestión es eso, básicamente. Sigamos. Pero como esos soldaditos que estaban atrás, ¿quiénes son? ¿O quiénes intervienen? Pues aquí se hizo más o menos este cuadro, donde básicamente nos muestra quiénes intervienen en la gestión contractual. Como son todas esas acciones de todo tipo, pues entendemos que en las entidades públicas intervienen los ordenadores del gasto, los integrantes de los comités de contratación, cuando son designados, las oficinas jurídicas, asesores, profesionales del componente jurídico cuando hay una evaluación jurídica, un proceso contractual, los profesionales del componente financiero organizacional, los profesionales del componente técnico y expertos de distintas materias, y al final, cuando se ubique el contrato, los supervisores e interventores que van a hacer el seguimiento al mismo. Entonces, estas son las personas que intervienen desde las entidades públicas. Pero como tenemos también el contratista también tiene que organizar su andamiaje y tener su propia logística para poder estar a la altura de las entidades y poder presentar unas ofertas serias que le permitan a la entidad que los coja, ¿no? Objetivamente. Entonces tenemos las empresas privadas, los representantes legales, profesionales del componente jurídico que revisan y consolidan las ofertas, y los profesionales de cada materia, los expertos de todo tipo, los técnicos en distintas materias. Pero es que en el momento que interactuemos los dos, no quiere decir que nadie nos esté mirando. Al medio tenemos
mucha gente que sí nos está mirando. Entonces, antes de hacer un estudio previo, antes de estructurar un proceso de contratación, tenemos que siempre tener en la cabeza que sí nos están mirando. Porque es que uno ve que dice, no, es que eso, pasémoslo así, que eso nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, mire quiénes nos están vigilando.